Bien, la Copa América se jugará en Estados Unidos el 2024 con selecciones tanto de CONMEBOL como de CONCACAF. ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano, americano de todo el continente y más que nunca hoy de todo el continente, porque vamos a estar hablando, sí, ya ustedes ya lo habrán visto en el título y en la miniatura, de todo lo que tenés que saber de la Copa América 2024, de la Copa América del año que viene, las sedes, dónde se va a disputar finalmente, quién va a ser el anfitrión, cuáles van a ser sus participantes, cuál va a ser su formato, qué otros convenios hay en el medio, todo, sí, CONMEBOL y CONCACAF se han puesto las pilas y un año antes de que ya se dispute está casi todo finalizado, casi todo armado y vos tenés que saber cómo va a ser este formato de vital importancia para que no te pierdas nada y que obviamente entiendas todo el día que llegue esta Copa América. Así que sin mucho más para decirles, no voy a estar de frente yo, les voy a dejar las imágenes, les voy a dejar obviamente todo lo que tenemos que saber. Y ahora sí, vayamos antes, sí, muy importante, cortemos todo acá, se suscriben al canal los que no lo estén y necesitaban esta información y la tienen, se suscriben al canal, activen también la campanita y vayamos con todo a ver todo lo que tenés que saber de esta Copa América 2024. Bien, la Copa América se jugará en Estados Unidos el 2024 con selecciones tanto de CONMEBOL como de CONCACAF. Se disputará en esa nación a mediados del 2024 con 10 países de Sudamérica habituales y las 6 mejores de la federación que organizará el Mundial 2026, es decir, la CONCACAF. También se alcanzó un acuerdo en la rama femenina y crearán un nuevo torneo de clubes. Las 6 selecciones de CONCACAF que jugarán el campeonato más importante a nivel de selecciones de Sudamérica se clasificarán por intermedio de la Liga de Naciones de CONCACAF 2023-2024. Es decir, en la Liga de las Naciones de la CONCACAF hay varias divisiones, pero las del Grupo A son las que están integrando en este momento Jamaica, México, Surinam, Panamá, Costa Rica, Martinica, Honduras, Canadá, Curazao, El Salvador, Estados Unidos y Granada. De ellos obviamente estarán saliendo los 6 mejores de esta Liga de Naciones de CONCACAF y estarán participando en la Copa América junto a las 10 selecciones de Sudamérica de CONMEBOL en esta Copa América Estados Unidos 2024. El formato, al ser 16 equipos en total, 10 selecciones de Sudamérica más las 6 mejores de CONCACAF estarán disputando el formato de la Copa América 2024, que a priori se dispondría como lo hicieron en el campeonato del Bicentenario en la Copa América de Estados Unidos del 2016. Serán 4 grupos de 4, los mejores 2 clasificados de cada uno de estos grupos estarán clasificando a los cuartos de final del torneo y a partir de allí se disputarán las semifinales y la final para poder determinar quién va a ser el nuevo campeón de esta Copa América 2024 que estará defendiendo la selección argentina, es decir, la escaloneta, habiendo ganado este último certamen en Brasil en el año 2021. Por otro lado, la rama femenina de la competencia tendrá como novedad que los 4 mejores países de la CONMEBOL estarán en la Copa Oro de CONCACAF del año también 2024, que también se celebrará en Estados Unidos. Es decir, Brasil, Colombia, Argentina y Paraguay serán los representantes de este lado del continente en esa edición a raíz de los resultados que obtuvieron en la Copa América Femenina 2022, que terminó con Brasil como campeón, Colombia como segunda y finalista, Argentina tercera y Paraguay cuarta. En cuanto a las sedes, por lo que se sabe, las posibles sedes para esta Copa América de Estados Unidos 2024 serían Chicago con el Soldier Field de una capacidad de 61.500 espectadores. Luego tenemos a Santa Clara con el Levi's Stadium, 72.864 espectadores. Filadelfia con el Lincoln Financial Field de 67.594 espectadores. Glendale, el estadio de la Universidad de Phoenix con 63.400 espectadores. Orlando con el estadio Citrus Bowl de 65.000 espectadores. Houston con el estadio NRG de 72.220 espectadores. East Rutherford
del MetLife Stadium, 82.500 espectadores. Después tenemos el Foxborough del Gillette Stadium, 65.878 espectadores. El Pasadena con el estadio Rose Bowl, con 92.600 espectadores. Y por último, otra de las posibles sedes es la de Seattle, con el CenturyLink Field, de 72.000 espectadores. Y como yapa, como bonus track, como ya habrán escuchado y todavía no han tenido información, hablamos también de un torneo a nivel clubes. Finalmente ambas federaciones se preparan para organizar un nuevo torneo de clubes con el estilo Final Four, que protagonizarán los mejores equipos. Los 4 equipos, 2 de cada confederación participantes, se clasificarán a través de las competiciones de clubes existentes de CONMEBOL y de CONCACAF, y las 2 confederaciones están trabajando para que la primera edición de este torneo se juegue en el año 2024. Es decir, como ustedes ya saben, por lo menos del lado de CONMEBOL, que entienden un poquito más el formato y hay mucha más gente que nos sigue de esta parte del continente, probablemente el campeón de la Copa Libertadores y el campeón de la Copa Sudamericana sean quienes vayan a representarnos en este Final Four por el lado de Sudamérica, por el lado de CONMEBOL, mientras que por el lado de CONCACAF tienen la CONCA Champions, que veremos si son finalistas o semifinalistas, o si existe también otro torneo que tiene organizado la CONCACAF para poder definir otro participante para llegar a este Final Four que se está preparando para el año 2024. Como ustedes ya saben, y para poder cerrar este tema, quien sea campeón de la Copa América 2024, veremos si sigue existiendo el acuerdo, va a ser quien represente a este continente para la finalísima que se va a estar disputando frente al campeón de la Eurocopa, en caso de que el acuerdo siga existiendo y siga teniendo vigencia para quien sea el campeón de la Copa América de Estados Unidos en el año 2024. Hasta aquí hemos llegado con el video de hoy. Espero que les haya gustado todo lo que tenés que saber y toda la información que existe acerca de la Copa América del año 2024 y de los arreglos que se han hecho en base a esto entre CONMEBOL y CONCACAF para poder determinar todo lo que tenés que saber y todos los torneos que van a hacer en asociación con respecto a ambas confederaciones. Así que espero que les haya gustado. Si es así, saben que se pueden suscribir a nuestro canal. Los que no lo estén todavía, acá abajo con el botón rojo para suscribirse. Activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos. Muy pero muy importante que si les gustó, dejen ese enorme like. Dedito para arriba, con el dedito para arriba nos hacen más que felices. Comenten si tienen alguna información extra o si tienen alguna información para poder corregir con respecto al tiempo que puede llegar a pasar. Pueden existir modificaciones totalmente. Acá abajo lo pueden dejar en los comentarios. No se olviden de compartirlo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau.